Muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando al webinar. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy les traigo este webinar con respecto a aprendiendo o cuál es la importancia de las nóminas no agrícolas. Entonces, me gustaría saber si en esos momentos todos los asistentes me están viendo sin ningún inconveniente y, por supuesto, si están viendo la presentación sin ningún problema, así que a través del chat de preguntas los invito a que se comuniquen conmigo. Me gustaría, pues, por supuesto, si están viendo bien, si me están escuchando sin ningún problema. Y adicionalmente, si tienen alguna duda o alguna inquietud, los invito a que a medida que vamos avanzando con este webinar, vayamos desarrollando cada uno de esos temas tan puntuales y tan relevantes con respecto a este punto de las nóminas no agrícolas y su importancia que tienen para este cierre del 2019. Entonces saludo a Jorge, que me está diciendo que se escucha bien, que se ve la presentación sin ningún problema. Un saludo para ti, Jorge. Y adicionalmente me gustaría saber si los demás asistentes me están escuchando, si me están viendo sin ningún problema. Y adicionalmente me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando el día de hoy. Saludo a Carlos, saludo a Jesús, que nos están sintonizando en este momento. Veo muchas personas nuevas. Jorge nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches para ti. Jorge, lo mismo para ti. Jesús, que estás sintonizándonos desde Santa Marta, Colombia. Un saludo a todos ustedes. Y por supuesto que, como es de costumbre con estos webinars, me gustaría hablarles un poco más con respecto a cierto aspecto que es muy determinante al momento que nosotros estamos hablando de hacer trading, y es el momento en el cual nosotros vamos a escoger un broker. Siempre es importante, nosotros el Distrito Financiero recalcamos este hecho debido a su gran importancia. Digamos, cuando estamos hablando de importancia, es sobre todo la veracidad de la información al momento en que nosotros vamos a elegir un broker, dado que al momento en que nosotros vamos a seleccionar, debemos tener en cuenta ciertos aspectos, ciertos elementos que, sin duda alguna, van a determinar ese gran diferencial entre un buen broker a un broker el cual tal vez no cubra nuestra o no cumpla con nuestras condiciones. Entonces es por eso que nosotros, el Distrito Financiero, les hemos traído esta página de qualbroker.com. Es una página, nosotros recomendamos mucho a esta página debido a toda la información que nosotros vamos a encontrar con respecto a diferentes brokers. Es decir, que no solamente nos estamos sesgando con un tipo de broker, sino que vamos a tener un conjunto de brokers los cuales nos van a brindar bastante información. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la página y vemos la parte del ranking de brokers, vamos a ver el broker recomendado y por supuesto que vamos a ver no solamente por qué es recomendado, sino vamos a encontrar información adicional. De hecho, el más recomendado por el broker en estos momentos, el cual tiene una calificación 5 estrellas, la cual es brindada por diferentes traders, como lo pueden ver, es Tickmill, el cual nos ofrece un apalancamiento máximo de 1.500 y adicionalmente nos está diciendo que tiene una regulación australiana, la ASIC, tiene la regulación FSA y la de Chipre. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la regulación? Porque debido a que hay tantos brokers, nosotros a veces no sabemos cuál elegir. Y sin duda alguna, uno de los principales, diría yo, que el primer elemento que debemos tener en cuenta siempre va a ser el tema de la regulación. Y aquí, como lo pueden ver, es un punto de vista bastante fuerte, bastante importante, dado que la regulación va a ser el reflejo del broker. Si contamos con un broker el cual tiene una de las regulaciones más sólidas a nivel mundial, que es la regulación australiana, ya podemos estar tranquilos de que el broker tiene todas las condiciones necesarias y todos los requerimientos efectivamente para poder tener un mejor cubrimiento con respecto a diferentes aspectos. Entonces es un punto de vista importante y relevante. Adicionalmente, si quiero ver más información, simplemente le vamos a dar clic en información avanzada y como pueden ver, vamos a encontrar más que todo la parte de la cantidad de instrumentos que nos está ofreciendo el broker. Es decir, aquí ya podemos mirar efectivamente si es un broker que se centra más en Forex, si nos ofrece índices, no si nos está ofreciendo efectivamente commodities, soft commodities e incluso, digamos, una de las grandes características es que
Tickmill nos está ofreciendo 4 bonos y 6 futuros, que es muy, digamos, raro que un broker los ofrezca, sobre todo aquí en Latinoamérica, debido a que son activos que no son fáciles de conseguir, pero efectivamente el broker nos está ofreciendo efectivamente esos tipos de activos. Entonces, eso es un punto bastante importante, relevante. Adicionalmente, ustedes pueden empezar a filtrar como, bajo diferentes aspectos como ustedes lo deseen. Entonces, digamos, si quieren ver cuáles son los brokers que nos les está ofreciendo sin depósito mínimo, vamos a tener a Think Market de primero, y luego vamos a tener a EXCB. Pero entonces, si queremos mirar efectivamente un broker que nos ofrezca la herramienta o la plataforma de TradingView, simplemente vamos a mirar un broker que nos permita operar con TradingView y vamos a encontrar a Oanda. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden empezar a filtrar con muchos aspectos, muchos elementos, y por supuesto que eso es una gran ventaja al momento en que nosotros vamos a elegir un broker. Entonces, pues no siendo más, les dejo por acá la información. Simplemente vamos a redirigirnos a la página de qualbroker.com y ya vamos a la parte de inicio y ya con esta información se las voy a dejar directamente en nuestro chat. Entonces, si tienen alguna duda o alguna inquietud, les recomiendo que nos deje su comentario, que nosotros les vamos a enviar información sobre qualbroker.com. Y no siendo más, pues vamos a dar inicio con respecto a este webinar bastante chévere, bastante interesante, con respecto a las nóminas no agrícolas. Entonces les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y disponible para que ustedes lo repitan las veces que ustedes deseen. Adicionalmente, alrededor de 24 horas es lo máximo que se toma la plataforma en subir el video en alta calidad, para que ustedes tengan acceso no solamente a este webinar, sino a un conjunto de diferentes webinars que hemos hecho con respecto a diferentes temas de trading. Adicionalmente, si ustedes quieren saber más sobre indicadores técnicos, sobre estrategias de inversión, los invitamos a que me dejen su comentario, dado que nosotros tenemos una biblioteca exclusiva de webinars en los cuales hemos hecho diferentes explicaciones sobre temas mucho más específicos con mayor profundidad y una que otra estrategia. Entonces, por si están interesados, les invito a que nos dejen el comentario, debido a que esta biblioteca exclusiva hace parte de nuestro curso básico y de nuestro curso intermedio de trading. Entonces, por si quieren saber más, los invito a que nos dejen el comentario. Igualmente, pues en esta noche les vengo a explicar efectivamente el tema de las nóminas no agrícolas y la importancia que estas pueden tener en los mercados financieros. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta las nóminas no agrícolas? Y por supuesto que su relevancia en los mercados financieros. Entonces, pues no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar. Entonces, antes de arrancar, efectivamente hablar sobre el tema de las nóminas no agrícolas, sobre los diferentes elementos, las diferentes características que fijan y que determinan la importancia del NFP, digamos que es como su abreviación, como mejor se conoce. Cuando estamos hablando de las nóminas no agrícolas, siempre vamos a mirar el informe de empleabilidad de los Estados Unidos. Este informe de empleabilidad de los Estados Unidos se está haciendo una referencia, una mayor profundidad con respecto a la importancia que tiene la empleabilidad, la generación de empleos por parte de las empresas estadounidenses en su economía. Y esto ya es un punto bastante importante y relevante, debido a que aquí ya estamos descartando un punto bastante fuerte al momento en que estamos hablando siempre de nóminas no agrícolas o con respecto al tema de empleabilidad. Es que no nos estamos refiriendo a la tasa de empleo, y ese es un punto bastante importante y digamos que bastante relevante, que quiero ser enfático en digamos que en este aspecto, y debido a lo siguiente: siempre cuando estemos escuchando sobre NFP, muchas veces llegamos a confundir digamos que la tasa de desempleo con respecto a la empleabilidad que tienen los Estados Unidos. Y de hecho, tiene una gran diferencia, y esta diferencia se centra efectivamente en que las nóminas no agrícolas es un indicador económico fundamental, el cual está representando la cantidad de trabajadores remunerados en los Estados Unidos. Es decir, aquí no estamos mirando cuánta gente está desempleada en los Estados Unidos, sino que lo que nos queremos referir es efectivamente cuál es la capacidad que tiene la población estadounidense para estar trabajando y para cambiar de empleo entre un sector a otro sector. Entonces aquí
ya estamos, por supuesto, que descartando el sector agrícola, sino que estamos viendo el comportamiento y la fortaleza que tiene la economía de Estados Unidos. Efectivamente, siempre cuando estemos mirando la fortaleza que tengan las empresas de un país va a ser el reflejo del comportamiento del país. Es decir, si el país tiene un comportamiento bastante fuerte, bastante sólido, aquí vamos a mirar efectivamente que los empleados o la población estadounidense va a tener un mayor poder adquisitivo. Muy bien, Julián nos tiene una pregunta bastante importante. ¿El NFP tiene relación con el ISM? Me imagino que te estás refiriendo al ISM manufacturero de PMI. Y no, digamos que, o bueno, no directamente hablando. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando estamos hablando del ISM manufacturero PMI o no de PMI, efectivamente estamos viendo cómo se está comportando el sector manufacturero de Estados Unidos, es decir, cómo se están comportando las empresas de los Estados Unidos que no tengan ciertas actividades, dado que el ISM está excluyendo ciertos sectores, sobre todo el sector automovilístico, con la finalidad de tener información más ácida, es decir, un poco más aterrizada a la realidad. Y por supuesto que aquí estamos eliminando ciertas variables que pueden generar presión al momento de calcular la cifra. Entonces, cuando estamos hablando efectivamente del ISM manufacturero PMI, siempre vamos a mirar efectivamente cómo se está comportando la manufacturera. Entonces, si esto es positivo, implica efectivamente que la capacidad de empleabilidad en Estados Unidos tiene la fortaleza de aumentar su sector manufacturero. Entonces, ahí es donde está la relación. No es una relación tan directa, es un poco más una relación inversa, pero de hecho sí puede llegar a existir. Por supuesto que cuando estamos hablando de las nóminas no agrícolas, estamos revisando efectivamente la cantidad de trabajadores remunerados. Entonces implica que si el ISM manufacturero PMI no presenta su mejor comportamiento, puede implicar que el sector manufacturero en los Estados Unidos está reduciendo, por ende ese impacto negativo dentro de ese sector económico puede verse reflejado efectivamente debido a la falta de nuevas posiciones laborales por parte de las empresas. Entonces, es un análisis que puede ocurrir, que puede llegar a ser verídico, podría llegar a ser verídico. Ahí lo importante es efectivamente leer las minutas de las nóminas no agrícolas para saber qué sectores empresariales están presentando un mejor comportamiento. Entonces, ese diría yo que es el punto más importante y determinante en estos momentos. Entonces ya sabemos, y ya volviendo un poco al tema, el informe de nóminas no agrícolas es el indicador económico fundamental para los Estados Unidos debido a que representa la cantidad total de trabajadores remunerados en el país. E igualmente, NFP, vamos a hacer referencia a Non-Farm Payrolls, que lo que nos está traduciendo es efectivamente nóminas no agrícolas. Adicionalmente, cuando siempre o siempre que nosotros escuchemos un indicador económico fundamental, estamos hablando sobre la salud de la economía de ese país. Es decir, que si ese indicador es sólido, lo que me está implicando es que el termómetro de los Estados Unidos, por decirlo así, no está presentando niveles, digamos, negativos para su comportamiento. Entonces es un punto de vista importante y relevante que debemos tener en cuenta. Adicionalmente, ¿por qué es importante para los Estados Unidos, teniendo en cuenta el, la perspectiva de los mercados de capitales? O sea, fuera del tema de que estamos hablando que estamos mirando la salud de los Estados Unidos y digamos que todos esos aspectos económicos, y es debido a la relevancia que tiene en diferentes sectores económicos, sobre todo cuando estamos hablando del mercado de capitales, en diferentes tipos de mercados. Y ese es el punto importante y relevante cuando estamos hablando efectivamente de las nóminas no agrícolas. Es decir, que siempre que hay publicación de este tipo de informe, vamos a ver que tres tipos de mercado van a tener un comportamiento bastante significativo. Por parte de las acciones vamos a presentar un movimiento bastante marcado debido a que el NFP o las nóminas no agrícolas estamos mirando la capacidad de generación de empleo por parte de las empresas. Si este es positivo o sobrepasa las previsiones de los mercados, va a implicar que las empresas en Estados Unidos están en su mejor momento, están en su mejor comportamiento, tienen su mejor fortalecimiento, y eso va a implicar efectivamente que si las empresas de Estados Unidos están bien, al momento que se conozca este dato,
las posiciones de esas empresas accionarias o en sí el mercado bursátil va a presentar fortalecimientos en el mercado. Entonces no se les haga muy extraño que diferentes empresas como Apple, Google, Amazon, Tesla, eh, Spotify, Netflix vaya a presentar fortalecimientos efectivamente debido a que su o el reflejo del NFP está implicando que las empresas están generando nuevas posiciones de empleo en los Estados Unidos. Entonces ese es el punto importante y relevante del mercado accionario. Adicionalmente, vamos a ver que también va a haber una implicación o un fortalecimiento por parte del mercado de divisas, pero esto lo voy a explicar más adelante. Y finalmente tenemos el mercado de los índices bursátiles estadounidenses. Por supuesto, que hay algunos otros índices a nivel mundial que presenten fortalecimiento si el NFP sale positivo, sí, digamos que tienen este movimiento, pero no va a ser tan correlacionado, o es decir, no va a ser un movimiento tan fuerte o tan sensible como se vaya a presentar en los índices estadounidenses. ¿Cuáles son los índices que se van a mover más? Por supuesto que los más grandes, en el cual siempre voy a destacar el índice Nasdaq o también el índice Standard Poor's. ¿Por qué? Porque efectivamente en el Nasdaq tenemos las tecnológicas y en el Standard Poor's tenemos de las empresas o las mayores empresas que más mueven el mercado de los Estados Unidos. Entonces, punto de vista importante, relevante que debemos tener en cuenta. Luego pasamos con el mercado de Forex. Cuando estamos hablando del mercado de divisas, el mercado de Forex siempre vamos a mirar si hay fortalecimientos o disminuciones con respecto al dólar estadounidense. Siempre vamos a ver el tema del greenback, siempre vamos a ver efectivamente del billete verde que va a presentar fortalecimientos o disminuciones. ¿Cómo se va a comportar este? Se va a mover de una manera o una correlación positiva, es decir, que en el momento en que se presenten incrementos o el NFP sobrepase las previsiones de los mercados, va a implicar que el dólar estadounidense va a presentar fortalecimientos frente a sus demás o sus homólogas. Es decir, que si estamos viendo euro dólar y el NFP sale positivo, es decir, que sale en un punto alcista, muy probablemente el par va a presentar devaluaciones o depreciaciones, es decir, que el euro dólar vaya a presentar movimientos a la baja. De hecho, el día de hoy presentó un crecimiento bastante significativo, se ubicó en niveles máximos que no se habían visto desde hace 10 días, es decir, que simplemente empezando la semana ya marcó una tendencia bastante significativa al euro dólar. Puede que haya una corrección de esta tendencia de aquí al viernes, pero pues el viernes efectivamente si las nóminas salen positivas del par euro dólar va a presentar ese fortalecimiento. De hecho, en estos momentos voy a mostrarles la plataforma de MetaTrader 4 con la finalidad de que todos ustedes puedan, o hagamos un pequeño análisis y por supuesto que podamos entender cuál puede ser el posible movimiento que vaya a tomar el euro dólar al momento que estemos analizando efectivamente la publicación de las nóminas no agrícolas. Aunque no sea viernes, el día en el cual se vaya a publicar las nóminas no agrícolas, vamos a tratar de ver y comprender un poco más con respecto al comportamiento que se puede presentar en los mercados financieros. Entonces vamos a buscar rápidamente el euro dólar para poder ver desde un punto de vista diario, digamos, dejemos las velas diarias, mirar cómo se puede presentar efectivamente ese comportamiento. Punto importante que podemos encontrar ahorita del euro dólar, después de que presentó los crecimientos del día de hoy, bueno, pongámoslo en una vela de 4 horas para ver efectivamente esas velas, es que cada vez más se está acercando a esa resistencia psicológica, digamos que más que psicológica, ya diría que es desde un punto de vista una resistencia histórica del 1,11. Entonces es muy probable que durante las siguientes sesiones del mercado se vaya a presentar efectivamente un rompimiento de esa resistencia bastante marcada, bastante significativa, pero si lo miramos también desde el punto de vista de los soportes o desde el movimiento técnico, teniendo en cuenta el indicador de envelopes, podemos ver efectivamente que puede que los precios ahorita entren en un momento de incertidumbre en los mercados en los cuales vayan a volver a dirigir a su promedio o a este nivel en el cual las cotizaciones han estado oscilando durante bastante periodo del mes de noviembre. Entonces es muy importante que nosotros estemos vigilando durante estas sesiones. Puede que en estas sesiones los precios vuelvan a tender a efectivamente el nivel del 1,030
pero si se llega a presentar unas nóminas no agrícolas bastante positivas, es muy probable que se presente efectivamente eh, digamos, retroceso en las cotizaciones, pero si se llega a presentar unas nóminas no agrícolas negativas, en el cual el euro empieza a ganar efectivamente las posiciones en el mercado, vayamos a presentar efectivamente ese rompimiento bastante significativo en el nivel de 1,11 e incluso llegar al 1,11200 de ahí en adelante, para tratar de recuperar efectivamente esos niveles que se marcaron al inicio del mes de noviembre. Entonces, un punto de vista bastante importante, bastante relevante con respecto al euro dólar. Entonces ya sabemos cómo se puede mover efectivamente en el mercado de divisas. Vamos a mirar el impacto que va a tener con respecto al greenback. ¿Esto significa que solo nos podemos fijar en euro dólares? No. De hecho, hay bastantes activos que se mueven con respecto a las publicaciones de las nóminas no agrícolas. Tenemos libra dólar, tenemos dólar yen, dólar franco, suizo, que digamos que se mueve bastante, sobre todo por el tema de riesgo con el oro. Entonces, hay diferentes activos que debemos tener en cuenta. Si ustedes quieren aprender más con respecto al impacto de las nóminas no agrícolas, con respecto a estos aspectos de análisis fundamental, los invito a que nos dejen su comentario, dado que esto hace parte de nuestro curso intermedio, tanto en nuestro primer nivel como en el segundo nivel, en el cual ya explicamos indicadores técnicos. Entonces, punto de vista importante, relevante, que es necesario que debamos tener en cuenta. Pero bueno, volviendo con nuestro tema de esta noche, o de este día, dependiendo del país en el cual nos estén sintonizando, vamos a mirar cuáles son los aspectos que está incluyendo las nóminas no agrícolas, debido a efectivamente que las nóminas no agrícolas presentan tanta información en el mercado y son tan sensibles para los mercados, pero ¿qué es lo que más nos está trayendo adicionalmente de la fuerza de trabajo que fue lo que estuvimos analizando durante toda esta primera parte del webinar? Es que nos va a poder determinar cuáles son los sectores económicos fuertes y débiles en la economía de los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, ya sabemos que el día de hoy tuvimos un ISM manufacturero PMI bastante bajo, es decir, no superó las expectativas del mercado, se ubicó en 48,1 mientras se esperaba un nivel de 49, es decir, que ya los mercados esperaban que se ubicara por debajo del nivel de 50, es decir, ya sabíamos que estábamos en un momento de contracción, pero efectivamente el sector manufacturero no nos reflejó el mejor comportamiento. Entonces, aquí ya vamos a empezar a clasificar los sectores fuertes y débiles en la economía, porque puede que no sea el sector manufacturero el mejor sector económico en estos momentos en los Estados Unidos, pero puede que el mejor sea el sector de servicios. Además, punto importante que tuvimos este mes de noviembre que no tuvimos en anteriores meses, el Black Friday. Como muchos conocen, efectivamente ese viernes negro presentó el mayor o registró un nivel récord de ventas por compras online en los Estados Unidos por portales de como eBay y Amazon. Entonces, punto importante y relevante, entonces sería importante mirar cómo se va a comportar las nóminas no agrícolas durante este mes de noviembre, y debido a que es el mes o es el cierre del año en el cual vamos a obtener información. Adicionalmente vamos a mirar el promedio de ganancia por hora por parte de la población estadounidense. ¿Y por qué estamos mirando el promedio de ganancia por hora? Porque como muchos saben, las nóminas no agrícolas se refieren efectivamente a la capacidad de empleo que tiene la población estadounidense. Entonces, eso es un punto bastante importante y bastante relevante. Entonces, aquí estamos viendo que si la población estadounidense tiene más trabajo y se está empleando más, implica que tiene un mayor poder adquisitivo, es decir, que puede gastar más. Y si gasta más, significa que va a tener un promedio de ganancia mucho más alto que a comparación de diferentes meses. Entonces, es un punto de vista importante y relevante. Adicionalmente, que las nóminas no agrícolas siempre van a hacer una revisión con respecto a la información anterior del mercado. Y este es uno de los elementos que debemos tener en cuenta. El NFP, Non-Farm Payrolls o nóminas no agrícolas, siempre se publica el primer viernes de cada mes a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. Siempre tiene este mismo comportamiento, siempre se publica hasta ahora, y es la información que se recoge con respecto al mes anterior. Por eso se publica el primer viernes de cada mes. Entonces, eso es lo importante y lo relevante, que durante este mes o esta publicación va a ser con respecto al mes de noviembre, en el cual vamos a mirar si efectivamente Estados Unidos presentó una recuperación en sus índices, en su economía, en su sector económico, pero también vamos a mirar efectivamente cómo se comportó la economía de Estados Unidos después de un Black Friday. Entonces, es importante el cálculo de este mes, es importante la publicación de este mes. Por eso es que los mercados están esperando con ansias la publicación que se va a presentar este viernes.
Ahora sí, muchos están, al momento en que escuchamos o aprendemos más sobre el NFP, de pronto no llegamos a ver realmente los efectos que puede implicar este tipo de publicación o esta información en los mercados financieros. Entonces aquí les traigo un mejor ejemplo. Eso fue algo que ocurrió el 7 de diciembre, es decir, la misma publicación que vamos a tener este viernes que viene, porque esta información se publicó en el 2018. Entonces, es decir, vamos a comparar un año con respecto a otro año. Entonces, si alguien quiere hacer una pequeña investigación o backtesting, les dejo esta información. Estamos mirando el NFP del mes de noviembre y estamos mirando el par dólar con respecto al dólar canadiense con una temporalidad de una hora. Muchos dirían que efectivamente el Black Friday este año fue importante y relevante, pero la realidad es que dejó bastante sin sabor en los mercados financieros. ¿Y eso a qué se debe? Primero, a que las publicaciones de las nóminas no agrícolas se ubicaron en 155.000 frente a una previsión de los mercados de 198.000 nuevos empleos. Otro dato importante que debemos tener en cuenta con el NFP, este siempre se va a aplicar o se va a publicar con respecto a miles de trabajos, en miles de nuevos empleos generados en la economía. Entonces aquí lo que encontramos efectivamente un NFP más bajo de la predicción de los mercados. ¿Esto qué fue lo que generó? Generó una caída de más de 100 pips por parte del par, lo que generó efectivamente que se presentara una fuerte depreciación por parte del dólar estadounidense. Pero aquí hay otra información importante, que cuando se publica el NFP por parte de Canadá se está publicando la tasa de desempleo del país canadiense, por el cual esta tasa se ubicó en 5,6% frente a una previsión de 5,8%. Es decir, que fuera de la devaluación que ya estaba presentando el dólar estadounidense debido a las nóminas no agrícolas, el dólar canadiense se fortaleció debido a su publicación o debido a la información o al fortalecimiento que estaba presentando su empleabilidad también en el país canadiense. Esto lo que generó fue una caída más significativa y más fuerte por parte de las nóminas no agrícolas. Entonces es un punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, aquí les traigo diferentes publicaciones hasta el 3 de octubre del 2018 para que ustedes puedan ver efectivamente cómo puede llegar a generar el impacto de las nóminas no agrícolas. Donde estamos o donde ubicamos las flechas es efectivamente el momento en el cual se conoció información o se dio la publicación de las nóminas no agrícolas. Aquí estamos viendo euro dólar, entonces es importante que nosotros primero detectemos cuál es la vela en el cual se marcó en el momento de la noticia. Como lo podemos ver acá, tenemos una vela alcista a pesar de que tiene una forma de incertidumbre, pero lo importante de esta publicación fue que generó la tendencia de las siguientes 2-3 sesiones del mercado. Entonces, es decir, se conoció justamente las nóminas no agrícolas este día. En este día, como podemos ver, fue una vela alcista en el euro dólar, entonces implica que las nóminas salieron negativas para el dólar estadounidense, el cual marcó un cambio bastante significativo. Pero de hecho aquí lo tenemos un mejor ejemplo. Estamos viendo las nóminas no agrícolas que se publicaron en el mes de julio, en el mes de agosto con respecto al mes de julio. ¿Qué fue lo importante de estas nóminas no agrícolas? Que superaron fuertemente la previsión de los mercados, en el cual, como pueden ver, la vela que generó fue una gran vela bajista, en el cual no solamente marcó un cambio en la tendencia, eliminando la lateralidad que se estaba presentando durante esas jornadas, sino que efectivamente se presentó un verdadero rompimiento en las cotizaciones en la siguiente jornada, en el cual pues fue un movimiento bastante jugoso para la persona que realmente tomó posición con respecto a las nóminas no agrícolas. Entonces, como pueden ver, es un punto bastante importante y relevante que nosotros estemos vigilando este tipo de publicación. Ahora bien, aquí estamos viendo el Standard Poor's con una temporalidad diaria y como pueden ver aquí tengo tres medias móviles en el cual tengo efectivamente una media móvil de 20, una de 50 y la roja es una de 100. ¿Qué es lo importante? Que efectivamente cuando se conoce o se presenta efectivamente el momento de la noticia de las nóminas no agrícolas del mes de enero que se publicaron en el mes de febrero, el Standard Poor's, siendo uno de los índices más fuertes, presentó un cambio negativo en su tendencia, en el cual incluso, como podemos ver, la media móvil de 20 llega a atravesar la media móvil de 50 dirigida a intentar efectivamente trazar nuevamente la media móvil de 100,
debido al fuerte impacto que presentó la noticia, en el cual generó un movimiento negativo para el Standard & Poor's. Por supuesto que durante ese periodo de febrero del 2018 era cuando estaban iniciando los roces de la guerra comercial, pero pues por ahora en esos momentos no se sabía nada e igualmente se generó una caída de más de 100 pips también bastante importante y bastante relevante en uno de los índices más fuertes de los Estados Unidos. Entonces, el punto de esta explicación es que quiero que todos ustedes entiendan la importancia que tiene el impacto de esta noticia. ¿Por qué nosotros hacemos el webinar el lunes y no el jueves o el miércoles? Efectivamente es para que ustedes primero estén preparados del impacto que puede presentar la noticia y sobre todo que estemos previniendo y mejorando a través del conocimiento o del aprendizaje de este tipo de publicaciones. Entonces aquí les traigo un cuadro que hasta el mes de septiembre en el cual se conoció información o se dieron las publicaciones de las nóminas no agrícolas. ¿Qué es el primer punto que debemos tener en cuenta? Si analizamos desde el mes de diciembre hasta el mes de septiembre, como podemos ver, hay alrededor nadamente de 5 veces en las cuales las nóminas no agrícolas superaron las previsiones del mercado, es decir, que siempre estábamos en un momento equilibrado. Entonces, ¿qué podemos esperar ahorita para el mes de noviembre? Que efectivamente se conozca o se dé la publicación de las nóminas no agrícolas, pero lo importante y lo relevante es que entre el mes de julio al mes de septiembre no ha logrado superar las previsiones de los mercados. Entonces puede que para este cierre de año no encontremos un nivel bastante marcado, bastante significativo. Y digamos que esto es uno de los puntos claves y relevantes. De hecho, si miramos en el mes de noviembre del 2018, podemos ver que las nóminas no agrícolas no superaron la previsión de los mercados y eso puede llegar a ser un punto, digamos que bastante delicado. Entonces aquí podemos ver que efectivamente se va a dar un reflejo con respecto a esa publicación negativa por parte de las nóminas no agrícolas, pero muy seguramente para el inicio del 2020 las nóminas presenten un comportamiento bastante positivo, es decir, que se pueda presentar una recuperación. Entonces es como un análisis a través de datos económicos, el cual fue una información extraída a través del portal de Investing. Entonces, punto importante, punto relevante, que debemos hacer vigilancia, debemos tener en cuenta y monitorear esta información, sí, totalmente, debido a que nos podemos llevar sorpresas durante este mes de noviembre. ¿Qué es lo que nos está apuntando históricamente a las cosas? Que efectivamente se vaya a presentar un movimiento a la baja, pero debido al optimismo comercial que tuvo este cierre del año, puede que se vaya a ver un cambio en esto. Y ya, para finalizar casi este webinar, les vengo a dejar esta información. Es una estrategia que nosotros, el Distrito Financiero, o la verdad los analistas del Distrito Financiero, hemos practicado bastante. La verdad, desde mi punto de vista personal, me ha funcionado, pero alerta y digamos que esto es un punto que quiero que todos tengamos en cuenta. Que una estrategia de las nóminas no agrícolas, efectivamente, de esta información, no es 100% veraz, no es 100% específica, no es 100% segura. ¿Y eso a qué se debe? Efectivamente que las condiciones de la estrategia puede que se acomoden para mi sistema de trading, pero para ustedes tal vez no se les vaya a acomodar de la misma manera. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos hacer y sobre todo los tips que diferentes o grandes traders nos dejan al momento en que nosotros vamos a adquirir una nueva estrategia o nueva información? Es que nosotros realicemos backtesting, es decir, que probemos esas estrategias, que miremos nuestras cuentas demos y que obtengamos toda esa información. Entonces, ¿por qué esta información es importante o por qué debemos practicar efectivamente? Porque puede que la estrategia se acomode totalmente a nosotros o puede que no se acomode. Hay personas que la estrategia que les voy a mencionar les funciona en una temporalidad de 15, 30 minutos. Hay otras que efectivamente solamente les funciona en una temporalidad de 4 horas. Entonces, pueden imaginarse un poco más el efecto que puede tener esta estrategia dependiendo del tipo de trading que nosotros queremos hacer. Entonces, rápidamente, ¿cómo o esa estrategia bastante sencilla con respecto a las nóminas no agrícolas? Primero, ¿qué tipo de estrategia es? Es una estrategia fundamental, es decir, que es una estrategia que está midiendo efectivamente el sentimiento del mercado. Es decir, aquí queremos mirar y analizar cómo se está comportando el mercado, cómo nosotros nos vamos a comportar con respecto al mercado y efectivamente si esas estrategias de sentimientos o aspectos fundamentales se nos acomodan o no. Entonces aquí ya lo dejo en opción de todos ustedes, pero ya realicé la advertencia. Hay que estudiar la primera, hay que hacerle backtesting a esa estrategia. ¿Cuál es nuestro marco temporal o la temporalidad que nosotros vamos a tener en los gráficos? Aquí depende de cada quien. La estrategia me determina que debe ser una temporalidad entre 15 minutos a 1 hora.
no más. ¿Que funciona para 4 horas? Sí, funciona para 4 horas. ¿Que funciona para 10, 5 minutos? Hay personas que les ha funcionado en 5 minutos, pero aquí viene la primera alerta. ¿Por qué no se recomienda esta estrategia para temporalidades de 1 minuto, 5 minutos? E incluso yo diría que 15 minutos es bastante arriesgado, debido a la volatilidad que va a generar la noticia. ¿Y por qué genera volatilidad esta noticia? Primero, por la importancia que tiene la noticia en los mercados. Segundo, porque como estamos a cierre de año, cualquier información que nos brinde con respecto a la economía de Estados Unidos va a ser importante y va a determinar el comportamiento efectivamente de esta jornada de diciembre, en el cual no vamos a presentar los mismos niveles de volatilidad, pero tampoco los vamos a presentar bajos. Entonces eso también es un punto importante que debemos tener en cuenta. Pero sobre todo es por el enfrentamiento que va a existir en ese poco marco de tiempo al momento que se conoce la noticia entre leones y entre leones y gacelas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo desde un punto de vista? Bajémoslo con una temporalidad de 1 hora. Así evitamos la volatilidad de entrar en ese momento en el mercado. Entonces, eso es un punto importante y relevante. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de esta estrategia? Esta estrategia, que pena con ustedes, eh, nos va a determinar efectivamente que la entrada de este tipo de estrategia va a ser teniendo en cuenta el nivel o el punto máximo y el punto mínimo de la sidebar que va a constituir nuestros puntos críticos. Entonces, yo sé que esto suena un poco complicado, pero de hecho es más fácil de lo que se lee en estos momentos. Si ustedes quieren saber efectivamente qué es un inside bar, qué son los puntos máximos, mínimos, cómo encontrar un punto crítico, esto hace parte de nuestro curso básico. Entonces, si quieren saber más sobre nuestros cursos para formar traders, les recomiendo que dejen el comentario, así como Jesús nos dejó el comentario para las personas que quieren obtener más información. Entonces, muy bien. Cuando nosotros vamos a mirar efectivamente cuáles van a ser los puntos críticos, vamos a mirar efectivamente cuál va a ser el nivel máximo y el nivel mínimo que nos va a marcar una vela. Entonces, efectivamente, aquí vamos a tener nuestro nivel máximo. Qué pena con ustedes, es que la verdad no tengo curso. Y el punto mínimo. Entonces, efectivamente, lo que nos está diciendo la estrategia es que la vela de la noticia tiene que formarse entre ese nivel mínimo y entre ese nivel máximo. Es decir, que esté en alguno de estos puntos, pero que la vela se forme en alguno de esos puntos. Si la vela se termina de formar por encima o por debajo, implica efectivamente que la estrategia no puede llegar a funcionar. Obviamente, esas son las condiciones de la estrategia. Hay algunas personas que les funciona si sale de los puntos críticos, hay otras personas que no les salen, entonces digamos que es un punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Trailing stop de 30 pips, es decir, que nosotros vamos a colocar efectivamente un tipo de orden con trailing stop con la finalidad efectivamente de que el stop loss se esté moviendo a nuestro favor por si llega a haber un cambio de tendencia y la estrategia efectivamente o la cuenta no vaya a sufrir las consecuencias de un brusco movimiento. Hay algunas personas que no les gusta utilizar stop loss para una estrategia fundamental debido a la volatilidad que se puede presentar. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Pero ¿cuál es mi recomendación? Efectivamente, que tengamos cuidado debido a que se está presentando más volatilidad, puede que los movimientos sean mucho más sensibles, es decir, vayan a ser más fuertes. Cuando estamos hablando de sensibilidad, es que normalmente si los precios se mueven así, al momento en que se conozca la noticia, se van a mover así. Entonces, ese es el punto importante y relevante, que hay algunas personas que no les gusta stop loss, hay otras personas que sí les gusta, entonces aquí ya lo dejo pues a opinión de cada quien, pero ya saben, backtesting, tenemos que probar efectivamente si ese trading stop nos funciona o no. Y finalmente la estrategia lo que me está diciendo es que la línea de tiempo va a ser un máximo de 4 horas. Y este es digamos que la respuesta de varias preguntas que hemos tenido. Vemos sobre todo una pregunta que nos está haciendo Jorge con respecto a efectivamente cuál es digamos que la temporalidad que siempre utilizo para tener un punto de éxito de esta estrategia. Siempre lo que pasa es que independientemente de esta estrategia, sino de cualquier estrategia de análisis fundamental, tiene una duración de 2 a 4 horas. Obviamente pueden que hayan casos en el cual la tendencia se marque más de las 4 horas. Incluso pueden llegar, como pudimos ver en el ejemplo, pueden llegar a marcar un movimiento incluso diario. Pero aquí siempre se va a recomendar de 4 horas. ¿Y por qué pueden ser? ¿Y por qué siempre estamos hablando de 4 horas? Efectivamente es porque al momento que se conoce la noticia es cuando en el mercado existe ese boom, ese hype
en el cual todo el mundo está yéndose con la tendencia que está marcando, con ese sentimiento que efectivamente es el tema de esta estrategia. Pero ese sentimiento no va a tener una duración más de 4 horas. Entonces significa que el efecto de la noticia se puede eliminar incluso a las 2 horas, a las 4 horas. Entonces es un punto muy importante y muy relevante que debemos tener en cuenta. Entonces no te preocupes, Jesús, ya lo vamos a mirar ahorita con un ejemplo. Entonces, estamos viendo un gráfico en euro dólar en el cual tenemos velas de 1 hora, es decir, que tenemos una temporalidad de 1 hora. Entonces, todos en este momento quiero que se dirijan a la vela azul. La vela azul lo que nos está diciendo es efectivamente estamos parados en el momento justo cuando se va a conocer la noticia. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la estrategia? Párese en el momento de la noticia y espere a que se forme la siguiente vela, que va a ser la inside bar o la vela de confirmación. Ya sabe, los niveles de esa inside bar tienen que marcarse o tienen que iniciar en el rango entre el nivel máximo y el nivel mínimo. Entonces, un punto importante, ya sabemos en ese momento, entonces vamos a conocer la de la noticia. ¿Cuál es la primera característica? Que la mayor parte del cuerpo de la vela está por dentro de la vela de, o efectivamente de la anterior vela o la vela de la noticia. Entonces significa que este inside bar o la vela de confirmación lo que nos está diciendo efectivamente es que está dentro de los puntos críticos, entonces significa que tome la tendencia que me está marcando efectivamente la inside bar, es decir, que vamos a tomar la tendencia que nos está marcando efectivamente esa vela. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que justo cuando se forma esa vela, vaya a ser largo. Entonces aquí muy probablemente el NFP salió negativo, es decir, que el euro tomó posición del informe de las nóminas no agrícolas y aguante el movimiento entre 2 a 4 horas. Bien, pero como estamos viendo una temporalidad de 1 hora, lo que yo recomiendo es que aguantemos el movimiento 2 horas o 1 hora, por mucho la verdad. Y efectivamente tenemos un movimiento a favor para nuestras posiciones. Como pueden ver efectivamente, las siguientes velas, pero, ¿cuál es el punto importante? Estamos viendo velas de 1 hora, entonces significa que aquí ya llevamos 1 hora de una vela, 2 horas, 3 horas. ¿Qué pasa al momento de la tercera hora en el cual se conoce la noticia? Como pueden ver, el cuerpo de la vela empieza a eliminar efectivamente esa fuerza que estaba presentando anteriormente, marcando una vela de incertidumbre. Entonces, esa vela de incertidumbre efectivamente lo que nos está diciendo es que ya la tendencia se está acabando. Entonces, ¿cómo se está acabando? Tenga cuidado. Entonces este sería el mejor momento en el cual yo digo, voy a salir de mi posición y voy a llevarme ese movimiento. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Nuevamente estamos viendo euro dólar y estamos viendo, justamente estamos parando en la vela de la noticia, estamos esperando las nóminas no agrícolas del mes de julio. Entonces vamos a mirar efectivamente cómo se comportó las velas en ese momento. Todos que sabemos del mes de julio que efectivamente estamos parados en la vela de la noticia, vamos a esperar la vela de la noticia y la vela de la noticia. Primero, esa es una de las condiciones en las cuales no me harían dudar de esa estrategia. Primero, la formación de la vela está, digamos que dentro de entre el nivel máximo y el nivel mínimo, pero efectivamente está muy pegado al nivel mínimo, entonces no está en todo el centro del cuerpo de la vela, pero lo que nos dice la noticia, la estrategia es efectivamente, espere la noticia pues digamos aquí me salieron unas nóminas no agrícolas positivas, es decir, a favor del dólar, es decir, que el par euro dólar va a presentar una devaluación y aguante el movimiento. Y efectivamente, como podemos ver, aguantamos ese movimiento para llevarnos esos pips de beneficio. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, pero aquí ya no estamos viendo euro dólar, sino que estamos viendo efectivamente otro activo. Si mal no recuerdo, estamos mirando aquí el Standard Poor's. Ah, no, aquí estamos viendo el euro dólar aún. Qué pena con ustedes, pero bueno, euro dólar. Estamos parados en el momento de la noticia. Entonces vamos a decir, vamos a esperar la vela en la noticia para saber cómo se comportaron las nóminas no agrícolas. Y efectivamente lo que podemos ver, esto es una contratendencia, es decir, que aquí la información de la noticia lo que nos está diciendo es que las nóminas no agrícolas salieron a favor del dólar estadounidense, en el cual anteriormente teníamos dos velas alcistas. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que igualmente, independientemente de las anteriores velas, siempre vamos a tener en cuenta la inside bar. Entonces aquí ya lo que nos está diciendo es que tome la tendencia y soporte el movimiento. Y efectivamente, como pueden ver, esto sí es un movimiento bastante marcado. Aquí tenemos una tendencia a la cual marcó las siguientes horas, pero por supuesto que aquí tenemos más aspectos fundamentales. Entonces, punto de vista importante y relevante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas de este tipo de estrategia? Primero,
que los movimientos son agresivos. Entonces, y estos movimientos agresivos se pueden presentar antes de que se confirme o que se dé la inside bar, que es efectivamente esta vela, la vela de la flecha azul, que es la vela de la noticia. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta en eso, porque puede que nosotros ni siquiera dejemos que termine de formar esa vela y ya estamos tomando una posición en el cual justamente el mercado pueda tener una contratendencia y me deje pues efectivamente bastante triste en este día. Entonces, eso es un punto de vista bastante importante y bastante relevante que debemos tener en cuenta. Anticipación ante el stop loss. Cuando estamos hablando de anticipación ante el stop loss, es que nosotros ya debemos tener identificado un nivel en el cual podamos determinar efectivamente este tipo de herramienta. Y digamos que aquí también es un punto bastante importante. Ese nivel tiene que ser bastante significativo, es decir, que tiene que ser bastante apetitoso. ¿Por qué ocurre este? ¿O por qué ocurre esto? Porque puede que nosotros detectemos un nivel de stop loss, ¿cierto? Y efectivamente el mercado o nosotros tengamos una posición alcista y los precios simplemente hagan ese pequeño toque, es decir, que toque mi nivel de stop loss. Lo que va a hacer el stop loss es efectivamente ejecutar la cancelación de la orden y el mercado cambia de tendencia de un momento a otro. Y ustedes saben que eso ocurre bastante, entonces mucho cuidado con esto. Y por supuesto que este tipo de noticia como que tiene un gran impacto para la economía y los mercados de Estados Unidos puede llegar a implicar un alto nivel de volatilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Efectivamente, tener cuidado y estar pendientes, pero por supuesto que si les estoy dando esta información de esta estrategia, no es que este viernes lleguen a tomar posiciones en cuentas reales, sino que practiquemos en nuestras cuentas de práctica, en nuestras cuentas demos, para saber si las condiciones de esta estrategia nos van a funcionar o realmente no nos van a brindar información. Entonces, punto importante que siempre vamos a analizar. Y ya con esto culminamos tristemente este webinar. Les agradezco a todos ustedes por su gran atención. La verdad los vi bastante conectados, bastante animados. Eh, y pues la idea de estos webinars es que nosotros vayamos desarrollando cada vez más estos temas con la finalidad de cubrir más información y aprender más sobre los mercados financieros. Entonces, tengo una muy buena pregunta por parte de Jorge. Nos está diciendo efectivamente que eh, la relación que existe entre el NFP y la información del ADP. Entonces, el ADP es un índice también, es un informe, el cual es publicado por empresas del sector privado. Pero aquí también estamos viendo efectivamente la capacidad de generación de empleos, pero solamente nos estamos refiriendo efectivamente por parte del sector privado. El NFP tiene con respecto al sector público, sector privado, sector mixto, entonces es más grande de lo, digamos que estamos recogiendo más información, pero para muchos traders o para muchos investigadores económicos, el informe del ADP es un abrebocas de las nóminas no agrícolas. Hay veces se cumple la condición, hay veces no, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Muy bien, también tenemos una pregunta también por Jorge, el cual nos está preguntando los activos que se mueven más con NFP. Los majors que estén ligados al dólar. Entonces, euro dólar, libra dólar, dólar yen. Por supuesto que activo refugio siempre se va a mover más si las nóminas no agrícolas salen bastante bajas, porque eso implica riesgo en los mercados. Entonces significa que dólar, yen japonés, franco suizo y el oro van a presentar fortalecimientos, mientras el dólar estadounidense va a presentar movimientos bajistas. Entonces, muy importante en eso. Standard Poor's, índice Standard Poor's, Nasdaq, también es un índice que debemos vigilar y por supuesto monitorear. Entonces es un punto muy importante y relevante. Espero haber respondido las preguntas tanto de Jorge como la de Julián. Digamos que es un punto importante, muy importante. Entonces Michael también nos tiene una pregunta bastante interesante. Hoy noté que el eurodólar, muy bien que la tendencia se estaba acabando, o el inicio de la semana del domingo estuvo sacando muy buen beneficio. Sí, pero ¿qué es lo que pasó con el eurodólar? ¿O por qué se pegó hoy ese hype tan alto? El día de hoy, como nos preguntaban a un inicio, cuál era la relación del ISM
manufacturero PMI. Este es uno de los índices más importantes de Estados Unidos. Fuera, obviamente, está PIB, está IPC, está NFP, pero ahí abajo están todas las partes manufactureras y de servicios. Entonces, ¿qué es lo que nos está implicando esta publicación? Efectivamente es cómo se está comportando el sector manufacturero en los Estados Unidos, excluyendo ciertos elementos que pueden que no me den el mejor cálculo, es decir, que aquí tenemos un cálculo más ácido. Lo que implicó fue que este se ubicó por debajo de los mercados e incluso por debajo del nivel de 50, lo que implica una contracción del sector manufacturero de los Estados Unidos. Entonces, eso a los mercados lo que le generó fue un momento de incertidumbre en el cual aumentaron las posiciones del euro, sobre todo que el día de hoy también Christine Lagarde, que es la actual presidenta del Banco Central Europeo, salió a mencionar que aunque la economía en Europa no está presentando su mejor crecimiento, sí se van a empezar a implementar nuevos incentivos o nueva política monetaria con la finalidad efectivamente de impulsar el euro o impulsar el sector. Entonces eso lo que generó fue efectivamente un fortalecimiento aún mayor y hacia eso le sumamos la devaluación que presentó el dólar. Eso generó un fuerte impacto, digamos que por eso el euro durante la primera jornada de la semana llegó a ubicarse a niveles máximos de los últimos 10 días. Entonces fue efectivamente por eso, Michael. Entonces, digamos, para que tengas en cuenta en eso, ahorita se van a mover muchos aspectos, sobre todo porque estamos en el cierre del año. Entonces, pues ya con esto respondí pues hasta ahora todas las preguntas que tienen ustedes. Si quieren saber más de mí, del Distrito Financiero, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. En Instagram estamos publicando bastante contenido. También, si quieren saber más sobre cursos de trading, sobre los cursos que nosotros tenemos para formar brokers, los invito a que me dejen un comentario a través del chat. No se preocupen que el equipo del distrito se estará comunicando con ustedes, o si ya se quieren comunicar directamente con nosotros, nos pueden dejar un comentario o nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp que se los dejo en la pantalla efectivamente el día o esta noche. También para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil R-Ramírez-DFX. Ahí estoy publicando bastante contenido. Entonces, para las personas que quieran saber más sobre mí o sobre los artículos que estoy publicando, con todo el gusto del mundo los pueden leer. Son totalmente gratuito. Y también voy a responder la última pregunta de Luis, en el cual crees que el precio se acomode ante el non-farm payrolls, es decir, el precio de descuento antes de la noticia. No es que se acomode antes de la noticia. O sea, antes de la noticia, los mercados van a estar así. O mejor dicho, todas las cotizaciones van a estar así. Va a haber un enfrentamiento entre posiciones compradoras y vendedoras antes de que antes de que se conozca la noticia. Y esto es porque se ve porque efectivamente tenemos ese enfrentamiento. En las anteriores jornadas al NFP puede que los precios se vayan acomodando más o menos teniendo la información del ADP y otros informes de empleabilidad que se van a ir conociendo poco a poco, pero que son muy suaves, son muy sutiles. Pero justo cuando se conozca la noticia, es cuando se va a presentar ese momento de acumulación y vaya a presentar una tendencia, una nueva tendencia en el mercado. No conozco la dirección, no se les olvide que esto es un análisis a través de teoría estocástica, es decir, que los precios tienen movimientos aleatorios, pero lo importante es blindarnos antes de la noticia. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes de todos ustedes esta noche o el día o la mañana, dependiendo del país en el cual nos estén sintonizando, y les agradezco a todos por su participación. No siendo más, nos veremos el miércoles en el cual voy a realizar un nuevo webinar con respecto, digamos aquí vamos a mirar la importancia de las correlaciones. Entonces, un punto muy importante, muy relevante. Y no siendo más, les deseo felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos. Híjole.